Hola, saludos, comunidad social Psico, una vez más. Espero que se encuentre muy bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Ok, en este título, o en este pequeño espacio que vamos a realizar, nos vamos a ir a lo que es unos capítulos o una lista de reproducción relacionada con la geografía, la historia y la cívica. Pero en esta grabación vamos a ir a lo que es la geografía. Vamos a estar compartiendo pequeños conceptos, pequeñas ideas en lo que es el mundo de la geografía general, prácticamente, ¿no? Eh, Vamos a ir navegando, conociendo lo que es la geografía en un principio, a lo que va a ir transcurriendo a la geografía de Panamá en sí, ¿no? Y si es posible, también del mundo, ¿no? Y asimismo vamos a ir con la historia y con la cívica. Perfecto. Van a haber pequeñas listas de reproducciones en general. Pero en el día de hoy vamos a iniciar con lo que es prácticamente la base, el concepto, para luego ir caminando un poquito a lo que es la evolución histórica de la geografía. ¿Ok? Vamos a iniciar con lo que es geografía como ciencia, ciencia geográfica y el concepto y campo. Eso es lo que iremos viendo a medida que va a ir pasando esta pequeña lección. Poco a poco vamos a ir cambiando en diferentes títulos o en diferentes reproducciones, viéndolo de esa manera, ¿no? Ok. Vamos a ver. Sabemos que nosotros la geografía, muchos van a decir, o muchos nos pueden comentar, la geografía es la Tierra. Sí, es cierto, la geografía es la Tierra. Muy bien, un concepto muy bueno. Yo lo definiría así, de esa manera. ¿Qué más podemos decir que es la geografía? La geografía es la naturaleza. Bien, perfecto. La geografía son las aguas y la tierra. Muy bien. Ningún concepto es erróneo. Ningún concepto. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la geografía en un principio se basó de esa manera. Pero podemos definir la geografía como la descripción de la tierra. Descripción, dirían, de la tierra. Wow, interesante, ¿no? Claro que sí. Porque en un inicio, los griegos, en la antigua Grecia, podemos desglosar etimológicamente la geografía como geo, que sería, ¿qué sería? Tierra o globo terráqueo, y graphein, que sería descripción, o sea, en pocas palabras, descripción de la tierra. Muy bien, de ese modo literal. Viéndolo de otra manera, podemos decir que la geografía es la relación que existe entre el ser humano y el espacio geográfico o la superficie terrestre, viéndolo de esa manera. O la superficie terrestre, el ser humano y el espacio geográfico. ¿De qué otra manera lo puedo decir? Aquí estamos. Ahorita, el ser humano, ¿dónde vive? En este hermoso planeta Tierra, en lo que nos ha regalado el destino o nos los ha regalado Dios, ante todo. ¿Positivo o negativo? Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué lo digo? Porque el ser humano puede afectar este espacio geográfico de una manera negativa o de una manera positiva. También podemos ver que la geografía
También está determinado en relacionarse o en estudiar lo que son los climas. Puede ser la relación entre los recursos naturales. ¿Recursos naturales por qué? Bueno, algunos comemos vegetales, otros comemos, por decirlo de esa manera, la fauna. ¿Qué más podemos decir? Y cómo el ser humano va a manejar esos recursos. Cómo los va a administrar. El clima, recursos naturales y cómo se administra. También tiene que ver con eso, en ese punto de vista. ¿Y cómo podemos ver el campo de estudio de la geografía? El campo de estudio de la geografía se basa en esta manera. Litosfera, ¿qué sería la litosfera? Todo lo que son los continentes o la parte continental y sus islas o la parte insular, la superficie terrestre. ¿Qué más está en la superficie terrestre? Las aguas, los ríos, los océanos, los lagos, las aguas superficiales prácticamente. No el fondo marino, no tanto el fondo marino. ¿Y qué más? La atmósfera, la parte de lo que está en la superficie terrestre hacia arriba. Eso es el campo de estudio de la geografía. Y entre eso van a existir otras pequeñas ramas o ciencias auxiliares, como por ejemplo en la hidrosfera, que sería litosfera, ya lo mencionamos, parte continental e insular, la hidrosfera, que tiene que ver con hidro o agua, todo lo que son las aguas, y la atmósfera, aire y todo lo demás hacia arriba, ¿no? Pero en una ciencia auxiliar breve, la oceanografía estudia ya más los océanos, cómo se comportan, sus aspectos negativos y positivos. Punto y aparte, ¿no? Muy bien, continuamos. También vamos a ver cómo el ser humano altera este espacio o superficie terrestre. La va a alterar de una manera que negativa, que es lo que vemos prácticamente, ¿no? Como yo, como ustedes o como todos los seres humanos. En algo hemos afectado el planeta Tierra de una manera. A veces queremos tratar de hacerlo positivo. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Porque a veces hemos tenido que tumbar algún arbolito para construir una chocita. Le quitamos el hábitat a un ave o algún otro ser vivo, etcétera, ¿no? Queremos reciclar para evitar la contaminación. Queremos arrojar los desechos sólidos en donde corresponde. Queremos tratar de hacerlo bueno. Entonces todo eso también va a entrar la geografía en cómo vamos a explotar esos recursos humanos, cómo las actividades agrarias o industriales van a afectar. No podemos dejar de que la parte agraria o industrial dejen de existir. Pero ahí el hombre, la parte más importante es cómo podemos evitar contaminar de una manera extrema, ¿no? Sumamente difícil, sumamente muy difícil. Y así producen una humanización para ver cómo nos vamos a relacionar con ese espacio gráfico. Entonces prácticamente este es el concepto o el campo de estudio. 1. Descripción de la Tierra. 2. Cómo va a afectar los climas, los recursos naturales y cómo lo vamos a administrar. Y así su campo de estudio, la litosfera, hidrosfera y ¿qué más? La atmósfera. Muy bien, que la atmósfera se divide en varias capas, ¿no? Muy interesante. Pero ese es prácticamente el concepto y campo de estudio. Simple y sencillo. Muy fácil. Ahora vamos a ver la parte origen y su evolución. Ustedes dirán, pero la geografía, una ciencia, listo, nada del otro mundo, dirán ustedes. Así pensaba yo. Pero si nos vamos a tiempos muy antes, en cómo se divide la historia, sería la edad antigua. Nos vamos a la edad media. Nos vamos a ir a la edad moderna. Y nos podemos ir a la contemporánea. Pero ustedes dirán, en la antigüedad, en la edad antigua, estaba la geografía. Sí, pero no como una ciencia en sí,
sino una práctica empírica, o sea, una práctica que era parte del ser humano. Es como una parte vital. Comer, beber agua, vestirse, divertirse, eso es algo vital para el ser humano. Bueno, la geografía era así en la antigüedad, para muchos hombres muy importante. ¿Por qué dirán ustedes? ¿O por qué lo digo de esa manera? Porque el hombre tenía que caminar. Y la geografía en un principio se basaba no en describir la Tierra de una manera así de que wow, como una ciencia, no, sino en la observación. Lo que tú veías, tú lo analizabas, lo pensabas, lo interpretabas y decías, ¿por qué esto? Veías un río, wow, el río fluye, las aguas se mueven. La estoy viendo de una manera, de mi perspectiva, estoy viendo que van de izquierda a derecha. ¿Por qué será que vienen de izquierda a derecha? Ah, voy a irme hacia la izquierda, hacia la cima. Ah, es que el agua viene de una montaña. Y veo una elevación, una montaña, esto es un relieve. Lo apuntabas o lo dibujabas. Te ibas a una playa, a la orilla de un océano, un mar. Ah, mira las olas cómo se mueven. Aquí hay arena. Voy a caminar, voy a bordear toda esta playa e irme hacia el horizonte y lo voy a dibujar. Prácticamente eso era la geografía en ese punto. Se puede ver muy divertida. Buscar el porqué de dónde viene. Eso era en sí la geografía. Prácticamente los estudios geográficos en la edad antigua se basaban de esa manera, en la observación. Pero habían personajes muy importantes en la época que querían irse mucho más allá. Podemos decirlo de una manera, personajes filosóficos. Ustedes dirán, Pitágoras, este es un matemático, este es de la matemática. ¿Y por qué está en la geografía? Sí, porque Pitágoras planteó en un punto de vista, en un principio, la esfericidad de la Tierra. ¿En qué época estamos yéndonos? Prácticamente en los años 500 o 400 años antes de Cristo. Él planteó que la Tierra era redonda. ¡Wow! Usted dirá, pero la Tierra es redonda actualmente. No, pero es que antes se pensaba que la Tierra era plana. Se pensaba que la Tierra era plana. Pero él no tuvo tantas evidencias en aquel entonces para que todo el mundo que lo rodeaba en la antigua Grecia o en Europa, que ustedes saben que esta idea viene más de Europa, estos grandes pensadores, no tuvo todas las evidencias posibles para que todos tuviéramos claro que la Tierra era redonda en aquel entonces. Estamos ahí, ¿no? Que no se creía que la Tierra era redonda. Bueno, él planteó y él creía que sí era redonda. Nos vamos a otro, Heródoto. Este es un filósofo, historiador. Wow, bueno. Él, en sus escritos, en las luchas entre los griegos, persas, él describió en sus relatos, en los puntos donde se daban estas grandes luchas. O sea que él prácticamente hizo su dibujo en los mapas, trazó, aquí se luchó, vamos a ir para acá y todo lo demás. Ahí estuvo dando lo que son prácticamente como mapas descriptivos, a dónde hay que ir o dónde fueron o dónde se dieron estas luchas. Otro importante, Aristóteles, otro famoso. Muy bien. Este personaje prácticamente también se basó en lo que fue o demostró en sus teorías la esfericidad de la Tierra. Pero este personaje sí tuvo más evidencias para que muchas personas le creyeran. Y así prácticamente podemos dar a entender que este personaje fue uno de los importantes en lo que fue plasmar que la Tierra era redonda. No todo el mundo le creyó, pero tuvo más evidencias por el tema de la sombra que proyectaba la luna hacia la Tierra. Otro importante, Eratóstenes. Este prácticamente, imagínense, allá no existía ni la calculadora, ni un smartphone, ni un GPS, los satélites menos artificiales, ¿no? Pues existían los satélites naturales. Él prácticamente con un pequeño margen de error trazó
o describió o demostró el tamaño de lo que era la Tierra o lo que era la circunferencia. Ustedes saben qué es eso, medir. Para esa época no existían los aviones. Imagínense, con esos cálculos no tenían nada que hacer estos personajes. ¿Por qué no tenían nada que hacer? Porque no había entretenimiento, no había chat, no había videojuegos, no había nada de esto. No, paseo, no, todo era sentarse ahí, trazar. No creo que ni dormían estos personajes. Wow, digno de admirar. Otro importante era Hiparco de Nicea. Este prácticamente lo que fue lo trazó lo que son los paralelos y meridianos. Estas líneas imaginarias que medían lo que eran la latitud y la longitud de la Tierra. Eso ayuda a lo que es medir la Tierra, distancia, cuántos grados, minutos y segundos hoy en día actualmente, ¿no? El tema de los climas, la altura, etcétera. Importante también, Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo lo que fue, dio una teoría importante para la época, la teoría geocéntrica, disculpen, que demostraba lo que decía que la Tierra era el centro del universo y que todas las demás cuerpos celestes giraban alrededor de él. O sea que la Tierra era el centro y se mantenía ahí. Lo que era el Sol giraba alrededor, la Luna, etc. Pero esta teoría se mantuvo en aquel entonces hasta la época prácticamente moderna, por decirlo de esa manera. Porque vino otro y ¡boom! Se la tumbó, por decirlo de ese punto. Nos quedamos a la edad antigua. Vamos a pasar a la edad media. Muy importante esta edad. Ya vienen muchos avances. Prácticamente se da esta época, es el tema de una carrera. No automovilística, sino naval. Vamos a irnos más allá, a la navegación. 1. Los vikingos. Podemos darles el crédito de ir al Nuevo Mundo, o sea, América. Ellos fueron prácticamente los primeros en pisar el continente americano. No todo, sobre todo más el continente americano, pero no se quedaron por mucho. Pero se le tiene que dar el crédito a ellos. ¿Por qué? Porque se han encontrado evidencias de su vestidura, de viviendas en territorio norteamericano, sobre todo más en el área de Canadá, Groenlandia, todo ese punto. 1. Eric el Rojo, Erickson, que descubrieron estos territorios de América del Norte. Otros árabes importantes que también describieron parte de América, Islas Canarias, etc. Marco Polo, importantísimo Marco Polo, que fue un gran navegante en la parte china, japonesa, la parte asiática. Y ustedes dirán, pero como estos hombres navegaban, no se perdían. No, es que ya venían inventos. ¿Qué tipo de inventos? La brújula. El crédito a China. Prácticamente fue uno de los grandes inventores de este instrumento y actualmente se sigue utilizando. ¿Qué hace la brújula? Nos da prácticamente el rumbo del norte, sur, este y oeste. Con el tema del magnetismo que tiene la Tierra también funciona. La brújula, el astrolabio que mide la altura de la latitud hacia el horizonte, a qué altura estamos en la Tierra, y muchos otros instrumentos. Gracias a estas grandes invenciones, estos grandes exploradores pudieron conocer más el mundo, lo que son el continente africano, sobre todo más Europa, África y Asia, porque eran los continentes más cercanos, y Oceanía podemos meterlo ahí. Esos eran los continentes más ahí pegados, porque América está mucho más alejado, hay que cruzar el Atlántico. O lo contrario de Asia, el Océano Pacífico, está muy distante. Por eso más se conocía bastante lo que era Europa, África, Asia, el mar Mediterráneo, etcétera, ¿no? Estos territorios más cercanos. Sí. Entonces vamos a pasar a la edad prácticamente moderna. Aquí ya viene el tema de la batalla naval. No de acorazado, nada de eso, sino
prácticamente de barcos, podemos decirlo, de madera, llamados carabelas, naos, que eran las más grandes, tiempos de piratas, de corsarios, grandes navegantes, etcétera, ¿no? Aquí hay que darle el crédito a uno de los personajes que más conocemos, a Cristóbal Colón, que con su gran ambición de buscar una ruta más cercana hacia las Indias, o sea, a Asia prácticamente, por el océano, por decirlo así, el océano Atlántico, una ruta más cercana, y lo que fue que descubrió fue América. Lastimosamente murió pensando que había llegado por una nueva ruta hacia las Indias, pero no, era un nuevo mundo, que se le tiene que dar el crédito que dijo, no, esto es una tierra nueva, esto no es las Indias, esto es un nuevo mundo. Bueno, el que decía que era un nuevo mundo se llamó Américo Vespucio, por eso es que se le dio el nombre América. Interesante, ¿no? Pero bueno, aquí hay grandes navegantes como Magallanes, Fernando de Magallanes, Sebastián Elcano, etcétera, ¿no? Que prácticamente le dieron la vuelta al mundo, por decirlo así, y muchos otros personajes ahí. No nos vamos a quedar en eso. Y así entra América en esta parte de esta historia, en la edad moderna. Entonces empiezan a salir escuelas, por decir, importantes, a trazar nuevos mapas, América del Norte, América Central, las islas, las Antillas, porque fueron prácticamente las primeras que se descubrieron, las Antillas, América del Sur, etcétera, los nuevos ríos, o sea, otro nuevo trabajo ahí, pero importante, ¿no? Etcétera. Y venimos a la edad contemporánea. Esta es la edad prácticamente en donde un personaje muy importante llamado Alexander von Humboldt y Karl Ritter, por decirlo así, sobre todo más Alexander von Humboldt, este personaje diría, hombre, ya tenemos muchos mapas, sí, ya conocemos ciertos climas, hay que hacer más, hay que hacer más, hay que hacer más, hay que ir más allá, ya mucha elaboración de mapas. Estos personajes prácticamente considerados Alexander von Humboldt como el padre de la geografía moderna digo yo innovadora, pues, porque estamos en la edad contemporánea. Estudió fenómenos físicos naturales, prácticamente como lo que es la geología, disculpen, los climas, el relieve, fauna, flora. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que minuciosamente estudió más los relieves. ¿Por qué este relieve? ¿Por qué la geología de este punto, de este espacio geográfico? ¿Por qué la vegetación cambia en distintas regiones o en distintos lugares? ¿Por qué hay esta planta en Panamá y no la hay en Colombia? ¿O no la hay en Argentina? ¿O no la hay en Estados Unidos? ¿Por qué cambia el clima en diferentes días aquí en Panamá? ¿Por qué es? Bueno, eso era lo que en esta época se trató de describir de la manera más detallada. Entonces, este personaje fue uno de los más importantes. Entonces, hoy ustedes dirán, existe entonces la primavera, el invierno, el verano, el otoño, las estaciones del año. Aquí en Panamá no se mide de esta manera, solamente invierno, verano, frío, calor, prácticamente. Panamá es tropical húmedo. ¿De dónde salió ese concepto? Gracias a este personaje, un tropical húmedo, o sea que hay mucha humedad y además calor. Llueve mucho y al llover mucho, más calor. Estamos en la parte prácticamente del ecuador de la Tierra, en la parte del centro de la Tierra, al sol, pues, que nos refleja más el sol. Por eso. Entonces América del Sur cambian prácticamente no las mismas estaciones. Entre los polos, mucho frío o extremo frío. Karl Ritter se basó más en la parte humanística, la parte humana. ¿Por qué el hombre afecta a la naturaleza o viceversa? ¿Por qué
o cómo afecta la naturaleza al ser humano. Este personaje más se basó en la parte humana, o sea, se le puede decir como padre de la geografía humana. Entonces él trata de buscar cómo eran las actividades humanas, su relación con el espacio gráfico, con la naturaleza, con la fauna, etc. También salieron otros personajes o ideas filosóficas como el determinismo y el posibilismo. Por ejemplo, el determinismo lo planteó Frederick Russell y Paul Vidal el posibilismo. Estas dos teorías prácticamente dicen que el determinismo, o sea, lo que nos da la naturaleza, listo, hasta ahí no da. Si tú vives en una parte elevada, bueno, ya, vive en la parte elevada y sobrevive con lo que tengas. No puedes hacer mucho. En la parte más baja de la tierra, donde hay más llanura, te ofrece esto la naturaleza, bueno, es lo que te ofrece. Punto, ya, haz lo que puedas. Pero vino otra, que fue el posibilismo por Paul Vidal, que decía, no solamente eso. Tenemos muchas posibilidades, podemos explotar, podemos ir más allá. En una parte elevada vamos a hacer ciertos cultivos, no vamos a morir de hambre. Aquí se puede construir algo. En la parte llanura vamos a ir más allá. Vamos a hacer prácticamente edificios, o sea, humanizar la tierra, a urbanizarla más. Esto es lo que plasmaban estos personajes. Entonces, viéndolo de esa manera, esto es lo que es el campo y concepto de la geografía, su evolución y su origen, con diferentes personajes a través del tiempo, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Viéndolo desde ese punto de vista. En otro capítulo vamos a ir viendo lo que es la división de la geografía. Ustedes dirán, división, ¿qué división? Ya vamos a ir entrando lo que es la ciencia de la geografía. Cómo se divide la geografía. Pero en sí, así que si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia, o tienen alguna pregunta, o no les quedó claro este capítulo, o este abreboca de lo que es la geografía, pueden escribirme. Así que les exhorto que se suscriban y que le den un like a este video. Así que saludos una vez más. Nos estaremos viendo en otro video. Así que saludos muchachos. Bendiciones a la comunidad social.